Es mejor ponerse a cuentas ahorita, cuando hay gracia, cuando hay misericordia, cuando la palabra del Evangelio está siendo predicada por todo el mundo y Dios en su paciencia, de Jesús en su paciencia, en la paciencia del Padre, no ha regresado Jesús, porque cuando regrese Jesús se termina la predicación y viene juicio. Y por eso le digo, pues te puede entrar a SEMI y conocer un poco más de lo que la Biblia dice. Pero es mejor ponerse a cuentas ahorita, que estamos a tiempo, que tenemos vida, que Dios en su paciencia nos permite este tiempo. Y no importa quién sea, si usted es líder y tiene que ponerse a cuentas, póngase a cuentas. Si somos pastores y tenemos que ponernos a cuentas, tenemos que ponernos a cuentas. Tengo la oportunidad, el privilegio de compartir el mensaje de la palabra del Señor con cada uno de ustedes, y quiero invitarle que vaya conmigo a Hebreos capítulo, vamos a ver capítulo 4, el capítulo 5. Mire, quiero decirle que el domingo pasado empezamos una miniserie en Casa de mi Gloria, la serie se titula El que habita en la presencia del Señor. Y una de las cosas más importantes en la vida del ser humano es habitar en la presencia de Dios. De hecho, fuimos diseñados nosotros, el ser humano, para habitar en la presencia de Dios. Para eso fuimos creados, para estar con Dios. Y debido al pecado, debido al mundo, pues eso nos aleja de la presencia de Dios. Y eso nos ha dejado fuera de la presencia de Dios. Y el domingo empezamos una miniserie acerca de esto, de consejos para nosotros como creyentes, como iglesia, como miembro de la familia de Dios. Consejos para poder entrar a la presencia de Dios y habitar en la presencia de Dios. Y el domingo, en los primeros 2 turnos, estuvo compartiendo el pastor Bonnie, y en el del tercer turno estuvo compartiendo el hermano Dani, y ellos hablaban acerca de consejos. Meditábamos en el Salmo 15 y hablaban acerca de 4 consejos de cómo habitar en la presencia de Dios y qué cosas hacer en la presencia de Dios. Y dice el Salmo capítulo 15, no pierda su lugar en Hebreos. Yo le voy a leer algunos versículos, tome nota. Quiero decirle que el mensaje de hoy está cargado de pasajes bíblicos. Algunos solo se los voy a leer, otros los vamos a leer juntos, pero voy a tratar de compartir bien el mensaje esta noche. Entonces está muy cargado de palabra de Dios, pero eso es bueno, porque eso es lo que cambia la vida del ser humano, la palabra de Dios, y eso venimos a escuchar. Dice Salmo capítulo 15, lo leímos el domingo. Oh Señor, dice el salmista, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? Entonces, el domingo empezamos a responder estas preguntas que el salmista se hace. ¿Quién va a habitar? ¿Quién va a estar en tu tabernáculo? Y aquí obviamente el salmista está hablando en un contexto del Antiguo Testamento, porque era lo que estaba viviendo el salmista. El tabernáculo era todo el mobiliario que Dios había pedido a Israel que levantaran en el desierto y en cada lugar donde Israel se movía. Entonces, si iban a un determinado lugar, levantaban ahí un tabernáculo para ir y reunirse ahí con Dios. Dios les había dicho, ustedes levantarán este tabernáculo porque ahí yo me voy a reunir con los hijos de Israel, ahí yo me voy a reunir con ustedes, ahí estará mi presencia entre ustedes. Entonces el salmista se está refiriendo a ese tabernáculo. ¿Quién va a habitar en tu tabernáculo? No solo visitar el tabernáculo, no solo ir esporádicamente al tabernáculo a encontrarse contigo, sino quién va a habitar ahí. Y luego dice, ¿y quién va a morar en tu santo monte? ¿Quién va a estar en tu santo monte? Igual hace una referencia el salmista al monte de Dios, y hay un monte en especial, el monte Sinaí, también el monte Horeb, que lo encontramos en Éxodo 3, cuando Moisés se encontró con Dios en ese monte, en el monte Horeb, y la Biblia le llama monte de Dios, y ahí Dios le dio los mandamientos, ahí Dios le dio la ley para el pueblo. Entonces se está refiriendo a un lugar importante el salmista, a un lugar en donde Dios está, en donde la presencia de Dios está y podemos hablar con Él, podemos escucharle a Él. Y el salmista dice, ¿quién va a ser esa persona que va a habitar en estos lugares? Y al domingo, como le dije,
hablamos sobre eso. Pero hoy, hablando de la presencia de Dios, hablando de habitar, yo quiero compartir con usted un tema en específico hoy, y es sobre la santidad. La santidad, nosotros somos llamados a la santidad, el pueblo de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, porque Dios es un Dios santo. Entonces, la santidad es tan indispensable para habitar en la presencia de Dios, que dice, por ejemplo, dice Levítico 20:26, como le dije, le voy a ir leyendo algunos pasajes, usted tome nota. Dice Levítico 20:26, me serán santos. Dios está dando la ley aquí por primera vez. Se le dio la ley al pueblo de Israel en dos ocasiones, en Levítico y en Deuteronomio. Aquí en Levítico se le está dando por primera vez la ley a Israel, y le está diciendo Dios a través de Moisés, me serán santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he separado de los pueblos para que sean míos. Entonces, en el antiguo pacto, cuando les están dando la ley por primera vez, cuando el pueblo de Israel está escuchando por primera vez la ley que recibió Moisés en ese monte de Dios, están oyendo, ustedes van a ser santos, porque yo soy un Dios santo. Están siendo enseñados en eso, en esa ocasión, el pueblo de Israel. Están aprendiendo las leyes y los mandamientos de Dios. Y una de las cosas importantes que Dios les dijo es eso: yo soy un Dios santo y ustedes son santos porque son míos. Los he apartado de todos los demás pueblos porque ustedes son míos. Santo significa eso. Santo significa apartado para Dios. Es como el diezmo, cuando apartamos la décima parte, la primer décima parte de nuestros ingresos para consagrarlo a Dios. Eso es santo, porque es apartado, lo apartamos, lo dedicamos específicamente para Dios. Nosotros también. Entonces, santo es eso. Es ser apartado para Dios, consagrado para Dios, porque Dios es nuestro dueño. Somos de Dios. El apóstol Pablo dijo, ¿acaso ustedes no saben? Le dijo a la iglesia en Corinto, que ustedes fueron comprados. Ustedes fueron comprados a precio de sangre. Ustedes tienen un dueño que pagó con sangre el comprarles a ustedes. Entonces somos de Dios, pertenecemos a Dios. Y el Antiguo Testamento en Israel, Dios los apartó para Él. Por eso en Levítico leemos eso. Y en Hebreos 12:14, le leí un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje del Nuevo Testamento. Dice, procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Hebreos 12:14 habla también, sin la cual la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nosotros, así como Israel fue apartado para Dios y debían ser santos, así la iglesia también hoy en día. Hemos sido comprados por la sangre de Jesús y nosotros también necesitamos ser santos y apartados para Dios. ¿Cuál es el gran problema en esto? Y estoy introduciendo el mensaje de hoy, ¿verdad? Hoy hay tres consejos para poder vivir en santidad. ¿Cuál es el problema? Es la realidad del pecado. ¿Sabe? Ese es realmente el problema. El problema es que muchas personas no ven el pecado como Dios lo ve. No ven las cosas como Dios la ve. Y yo hice un ajuste aquí en mis notas, porque yo había puesto inicialmente, el problema es que no vemos el pecado como Dios lo ve. Pero yo dije, no, pero sí, yo estoy luchando por ver el pecado como Dios lo ve. Y nosotros en la iglesia, los líderes, los pastores, estamos luchando por ver el pecado como Dios lo ve. Entonces realmente el problema es que hay personas que no están viendo el pecado como es realmente. No están viendo el pecado como Dios lo está viendo. Y según la Biblia, según Dios, según su palabra, que es la fuente donde encontramos el concepto de pecado, según esto, según Dios, la palabra de Dios, el pecado es extremadamente terrible, es nefasto. El pecado es lo que nos separó de la presencia de Dios. El pecado es lo que nos mantiene separados de la presencia de Dios. Dice 1 Corintios 15:56, pues el aguijón de la muerte es el pecado,
Y el poder del pecado es la ley. Entonces el pecado es el aguijón de la muerte. O sea, es lo que la muerte usa. Es lo que nos llega a nosotros y nos hace morir, nos trae muerte. Entonces el pecado es extremadamente terrible y es una de las cosas que hay que tomar muy en cuenta en nuestra vida. Lo que pasa es que en el afán del mundo, en el afán del día a día, del trabajo, de la oficina, de la empresa, del negocio, de la familia, de la recreación, de los deportes y toda la cosa, muchas veces se nos olvida lo terrible que puede ser el pecado para nuestra vida. El pecado trajo muerte y mire, Dios le dice un ejemplo. Le voy a dar dos ejemplos. En Isaías 1:16, Dios le habla a Israel. Y otra vez les había dicho: ustedes son míos, ustedes eran santos. Israel se había apartado de Dios y andaba viviendo lejos de Dios. Si usted con que lea el primer capítulo de Isaías para entender esto, usted va a comprender el contexto. Y en casa puede leerlo. Dice Isaías 1:16, este es Dios hablando: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Otra vez, el problema principal es que no vemos como Dios está viendo, pero Dios mira las cosas muy diferentes a nosotros. Dios puede que esté viendo las cosas muy diferentes a como usted las está viendo. Dejen de hacer el mal, dice. Versículo 17, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Y luego dice el versículo 18, vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces Dios le está diciendo a Israel: vengan, están mal, pero vengan y pongámonos a cuenta, razonemos juntos. Si tus pecados son así como la grana, vendrán a ser como la nieve. Si son rojos como el carmesí, van a ser blancos. Dios va a limpiar, está diciendo, este pecado. Yo voy a quitar ese pecado. Y está llamando a su pueblo, Israel, en aquel entonces, a su pueblo escogido que se alejó de él, que andaba pecando. Y si usted lee las cosas que dice Isaías, son cosas terribles. Y Dios les está diciendo: vengan a mí y razonemos juntos, pongamos a cuenta, estemos a cuentas tú y yo, porque Dios quiere habitar entre nosotros. Dios quiere que su pueblo habite en su presencia. Para eso nos creó y Dios nos ama. Entonces eso fue para Israel y también para la iglesia hoy en día. Segunda a los Corintios 7:1 dice: así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice Pablo a la iglesia de Corintio, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces Dios, a través de Isaías hablando a Israel en aquel tiempo, y Dios a través del apóstol Pablo hablando a la iglesia en el Nuevo Testamento, lo mismo: límpiense, santifíquense, ustedes son míos. Entonces yo quiero decirle esta noche: usted es de Dios, usted es santo. Y hay un dicho popular que dice: es que santo solo es Dios. Y Dios sí es santo, pero cuando ya vamos a comprender el contexto de que es santo, es apartado para Dios, es consagrado para Dios. Y Dios dice: sean ustedes santos también, así como yo soy santo. Entonces quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que Dios quiere que habites en su presencia. No importa qué hayas hecho últimamente, no importa qué hayas cometido en tu pasado. Lo importante es que hoy estás escuchando la palabra de Dios y estás escuchando que Dios quiere que vengas a su presencia. Entonces hoy usted puede limpiarse. Hoy usted puede limpiarse de toda inmundicia del pecado. El pecado es terrible. El pecado es terrible. Pero hoy usted puede quitarse de todo eso. Entonces voy a darle 3 consejos. Bueno, el pecado es, qué bárbaro. El pecado es, ¿sabe? El pecado es como un virus. Si le entra un virus a su teléfono, afecta el funcionamiento de su teléfono. Si le entra un virus a su computador, afecta el funcionamiento de su computador. Y hay virus que hasta dejan inservible un móvil, un ordenador.
lo dejan inservible. Así es el pecado también. El pecado es un virus en el hombre, en el ser humano. Un virus que no te permite funcionar en el propósito por el cual fuiste diseñado. Un virus en un teléfono no le permite al teléfono funcionar al 100% en su propósito por el cual fue creado. Un virus en su computador no le permite a su computador funcionar para el propósito por el cual fue creado. Y en el ser humano es igual. El pecado, y es un poquito fuerte esto, pero el pecado te deja inservible para el propósito de Dios para tu vida. No puedes hacer el propósito, no puedes lograrlo, porque tienes ese pecado ahí, tienes ese virus ahí, y nos deja inservibles. Es terrible. Cuando adorábamos aquí y estábamos de rodillas, varios de nosotros, los que podíamos arrodillarnos, eso es lo que haremos en la eternidad, adorar al Señor. Para eso fuimos creados, para estar en su presencia. Pero el pecado no te deja cumplir tu propósito de vida, te va a matar. Entonces, consejo 1 para vivir en santidad. Consejo 1 para vivir en santidad. Posiciónate en Cristo. Posiciónate en Cristo. Y ahí voy a darle el pasaje Hebreos capítulo 5. Mire, ahí hay 10 versículos. ¡Qué barbaridad! Y yo digo, voy a rayar los versículos más importantes para leer eso. Y cuando miro todos los versículos son importantes. Pero trataré de ser breve. Lo que dice Hebreos, bueno, lo que dice toda la Biblia. Y esto, mire, es que es tremendo. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 1, lo tiene ahí. Pues todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Mire, lo que le voy a leer es algo un poco complicado de entender a la primera. Uno puede seguir meditando en esto, uno puede entrar también a estudiar más la Biblia. Tenemos el CEM, por ejemplo, el Centro de Entrenamiento Ministerial Managua, para aprender la Biblia aquí todos los martes. Los alumnos están en clases, yo creo que están ya abiertas las inscripciones. Es importante conocer la Biblia. Entonces, a veces cuando leemos por primera vez algo, nos va a costar entenderlo, pero yo trataré de poder explicarlo bien y que el Señor me ayude y me dé de nuevo de su palabra. Lo que aquí Hebreos está enseñando es acerca del sacerdocio de Jesús, y está enseñando que Él es el sumo sacerdote. Y para comprender qué es un sumo sacerdote, tenemos que ir al antiguo pacto, que era un sumo sacerdote. Y dice el versículo 2. Entonces, en el versículo 1 está diciendo que un sumo sacerdote entre los hombres es constituido para ofrecer un servicio a Dios a favor de los hombres. Y luego dice el versículo 2, el sumo sacerdote, él puede sentir compasión de los ignorantes y los extraviados, ya que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio, por tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón, el sumo sacerdote de Israel en el antiguo pacto, el primer sumo sacerdote. Así también Cristo, dice el versículo 5, así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7, Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios según el orden, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec.
Oh, aleluya, gloria a Dios. Mire, yo no sé si usted comprende la magnitud de esto, pero Jesús fue escogido por Dios. Como dicen, el que quiere ser sumo sacerdote no puede serlo solo porque quiere. Y Jesús no lo hizo porque se glorificó a sí mismo. Fue escogido por Dios para Él venir a esta tierra, sufrir nuestras debilidades en carne propia, sentir las tentaciones en carne propia, porque un sumo sacerdote es aquel que Él mismo está rodeado de debilidad y Él tiene que interceder por el pueblo, y lo hace de una manera apasionada porque sabe lo que el otro está sintiendo. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el templo, en la casa de Dios, para ofrecer en el lugar santísimo sacrificios, y que el Antiguo Testamento ordenaba sacrificios para perdón de los pecados. Entonces lo que hacía el sumo sacerdote era: yo voy a entrar aquí, pero yo mismo estoy rodeado de debilidad, yo mismo tengo pecado en mi vida. El sumo sacerdote en Israel, yo mismo necesito el perdón de Dios, y ahora tengo que interceder por todo el pueblo porque también han pecado y también necesitan el perdón de Dios. Y el sumo sacerdote eso es lo que experimentaba, y entraba al templo, ofrecía sacrificio a Dios y esperaba que Dios les perdonara, esperaba que Dios cubriera esa falta. Entonces dice Hebreos, el sumo sacerdote lo escogía Dios, y ahora Jesús vino en la carne porque era necesario que Él también, como sumo sacerdote nuestro, porque Él iba a estar delante de Dios para interceder por el ser humano, era necesario que viniera, experimentara esa tentación que usted experimenta, experimentara ese temor, esa angustia, esa ansiedad, esa aflicción. Era necesario que lo hiciera, y ahora Jesús, que lo hizo, le comprende a usted, me comprende a mí. Por eso está rogando delante de Dios, intercediendo delante del Padre por usted, por mí, porque nos comprende. Él nos comprende. Él quiere que usted habite en su presencia. Dios quiere que usted habite en su presencia, y Jesús está sentado a la diestra del Padre, observándolo como usted lucha, observando sus tentaciones, sabiendo lo que usted siente, sabiendo cuando el enemigo viene a acusarle, cuando el enemigo quiere pisotearle y le está diciendo: ahí te vas a quedar, nunca te vas a levantar. Él sabe lo que está sintiendo, y esta noche lo que Dios quiere es decirle: tú tienes un sumo sacerdote que ya se ofreció como sacrificio agradable a Dios. Entonces Él es la expiación por nuestros pecados. Por eso dice la palabra también aquí en 1 Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Para esto, dice Pablo, fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe. Mire, hay un hombre que es Dios, Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. No es un ángel, no es una creación, es un hombre. Jesucristo se hizo carne, y la humanidad ya está a la diestra de Dios porque Jesucristo está ahí. Entonces ya estamos aquí ahorita, pero el ser humano también ya está en la presencia de Dios porque Jesús está allá, está a la diestra de Dios. Entonces hay tantas cosas, pero hoy en este punto quiero decirle: posiciónese en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice Romanos 8:33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Mire, usted y yo no podemos ser ningún cobarde. Mire, el enemigo quiere acobardarnos, el enemigo quiere infundir temor en nosotros, y el pecado eso es lo que hace también. Nos da miedo meternos con Dios, nos da miedo arreglar nuestra vida con Dios, nos da miedo confesar el pecado. Y cuando usted es líder o servidor o consolidador o lo que sea en la iglesia y ha fallado a Dios, le da miedo confesarlo, porque eso es lo que hace el enemigo y eso es lo que hace el pecado. Pero si lo trae a luz, si lo confiesa delante de Dios y le pide perdón al Señor, ahí es donde Dios le dijo a Israel: pongámonos a cuenta, límpiate, deja de hacer el mal. Si tus pecados son tan terribles, yo voy a perdonarlos. Si son como la grana, serán como la nieve. Y ahí es donde le dice a la iglesia también, a través del apóstol Pablo: limpiémonos de toda maldad. Entonces hoy venga
y póngase a cuentas con Dios. Cuando terminemos vamos a hacer un llamado al altar, y el llamado al altar no es algo religioso, no es algo, es porque necesitamos de Dios. El altar es un lugar donde nos santificamos. Mucha gente ha pasado al altar y ahí entran a la presencia de Dios. Mucha gente levanta su mano para aceptar a Jesús, y cuando vienen aquí caminando al altar empiezan a llorar porque es la presencia de Dios. Están experimentando la misericordia de Dios. Entonces no importa quién sea usted, no importa si está aquí por primera vez, no importa si ya tiene 14 años en la iglesia, no importa quién es. Si necesita venir y posicionarse en Cristo, reconciliar su vida con Cristo, hoy lo puede hacer. Hoy lo puede hacer. Ponga su vida en Cristo. Entonces, consejo 1, posiciónate en Cristo. Y círculos de amistad, mire, la enseñanza de esta semana se llama Aún hay lugar. Aún hay lugar. Y toda la iglesia sepa, el líder del círculo de amistad tiene una enseñanza en sus manos que se llama Aún hay lugar. Todavía queda espacio. Todavía hay espacio para las personas. Todavía hay un lugar especial para todos aquellos que necesitan venir y ser traídos en Cristo Jesús. Entonces, usted, si es líder, si es sublíder, si es plataforma, si es apoyo, tenemos una misión: traer a esas personas que necesitan posicionarse en Cristo Jesús. Consejo 2, acércate al trono de la gracia. Y por eso hablaba el altar. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y escuche esto, versículo 13: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, todos vamos a dar cuenta, todos. Es mejor ponerse a cuentas ahorita, cuando hay gracia, cuando hay misericordia, cuando la palabra del evangelio está siendo predicada por todo el mundo, y Dios en su paciencia, Jesús en su paciencia, en la paciencia del Padre, no ha regresado Jesús, porque cuando regrese Jesús se termina la predicación y viene juicio. Y por eso le digo, pues usted puede entrar a SEMI y conocer un poco más de lo que la Biblia dice, pero es mejor ponerse a cuentas ahorita, que estamos a tiempo, que tenemos vida, que Dios en su paciencia nos permite este tiempo. Y no importa quién sea, si usted es líder y tiene que ponerse a cuentas, póngase a cuentas. Si somos pastores y tenemos que ponernos a cuentas, tenemos que ponernos a cuentas. Si lo que seamos, porque delante de Dios estamos desnudos, dice, Él ve todo. Entonces no hay nada que usted pueda ocultarle a Dios, nada. Y ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que muchas veces nos importa más la opinión de los demás que la opinión de Dios. Y Dios ya conoce todo. Dios ya lo conoce a usted, Dios ya me conoce a mí. Dios ya sabe en qué usted está luchando, o dónde usted cayó, o dónde usted pecó, o dónde usted falló. Él ya sabe, Él no está sorprendido. Él sí está interesado en que nos pongamos nosotros a cuentas con Él, pero Él ya sabe todo. Por eso Jesús, cuando habló con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, del versículo 1 en adelante, Él ya sabía la vida de la mujer samaritana, y ella era la que creía que le estaba dando vuelta a Jesús. Pero Él le dice: sí, yo sé que 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Ya sabía. Entonces, y también cuando habló con Natanael en Juan capítulo 1 versículo 47, dice Natanael: ¿qué de bueno va a salir de esa ciudad? Y llega a ver a Jesús, y Jesús le dice: tú eres Natanael, un verdadero israelita. Y el hombre asustado: ¿y dónde me conoces? Entonces ya lo conocía. Igual cuando los fariseos sanó a un paralítico, los fariseos estaban y dice la Biblia que en Marcos 2 que cavilaban en sus corazones. Jesús dice que en su espíritu conocía sus pensamientos. Entonces Dios ya sabe cómo usted llegó hoy. Dios ya sabe cómo viene usted hoy y qué cargas usted trae hoy. Dios ya sabe aquí quién es el que necesita ponerse a cuentas. Yo creo, no sé si todos, pero Dios ya sabe. Pero muchas veces
nos importa más la opinión de los otros. Y esa es una mentira del enemigo. Porque ya Jesús murió en una cruz por nosotros, pecadores. Ya está libre el acceso al trono de la gracia. Entonces, usted puede acercarse confiadamente. Por eso, luego dice, voy a seguir leyendo Hebreos capítulo 4, vamos a leer el último versículo, porque los otros ya los leímos. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Oh, cuántos necesitan socorro hoy, que pueden venir y encontrar misericordia, encontrar gracia para sus vidas. Entonces, consejo número 2, acérquese al trono de la gracia. Dios ya sabe, acérquese y encuentre refugio en Dios, encuentre perdón, encuentre misericordia y gracia. Y consejo número 3, y con esto termino y tal vez me ayudan con el piano. Consejo número 3, y con esto cierro. Fija tu mirada en la eternidad. Entonces le dije, consejo 1, posiciones en Cristo. Consejo 2, acérquese al trono de la gracia. Y consejo 3, fije su mirada en la eternidad. También ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice el autor de Hebreos, hagamos pues todo esfuerzo. Mire, lo que pasa es que tal vez nosotros a veces leemos la Biblia así de corrido, pero si nos detenemos a ver bien lo que dice, analizarlo, preguntarle a Dios, hagamos todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Le dije al inicio que era un poco complicado entender algunas cosas aquí en Hebreos. Se tiene que tomar tiempo para estudiar, para conocer un poquito más. Pero lo que aquí está hablando Hebreos es del pueblo de Israel que por su desobediencia no entraron al reposo de Dios. Y eso es doloroso. Por ellos ser desobedientes, no entraron al reposo de Dios y no entrarán a la eternidad en la presencia de Dios. Y aquí está aconsejando a la iglesia, el autor de Hebreos, no hagan lo mismo ustedes, en otras palabras. No sigan el mismo ejemplo de desobediencia de ellos, sino que con todo esfuerzo hagamos todo lo posible para entrar en el reposo de Dios. Eso es la eternidad. Esta vida es dura, trabajamos duro, agotada, cansada. No sé cuántos de ustedes llegaron a casa ayer súper cansados del trabajo. ¿Cuántos llegarán hoy a casa súper cansados del trabajo? Porque hay fatiga, aflicción. Pero en aquel día tendremos reposo. Y el autor de Hebreos dice, hagamos todo lo posible para entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Y está hablando de eso. Y mire lo que dice Apocalipsis. Y con esto termino. Y después que lea Apocalipsis, mire, después que lea lo que dice Apocalipsis, es para ponernos de pie y buscar a Dios y llorar en la presencia de Dios. Porque estas son las últimas palabras de la Escritura. Es lo último de la revelación de la palabra de Dios. Es lo último que Dios dijo que se escribiera en la palabra. Y dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Y este es el apóstol Juan diciendo esto. Y me dijo, no selles las palabras. Jesús le dijo esto a Juan. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y mire el versículo 11, qué bárbaro. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ese es Jesús. Ese es Jesús. No dice, el que es injusto, busque cómo santificarse. El que es injusto, sea injusto. El que practica injusticia, practique injusticia. Pero el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra. Mire, eso viene. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Se acuerda que le dije que es como un virus el pecado? Porque no te permite funcionar de acuerdo a tu propósito, te destruye. Si a este teléfono le entra un virus y ya no sirve, yo lo tiro a la basura. Usted no. ¿Para qué lo va a tener ahí? Si el que lo repara dice, no, ya no hay nada que hacer, cómprate otro, yo lo tiro y usted lo tira. Es exactamente lo mismo. Si dejamos que ese virus entre y nos deje inservibles para nuestro propósito, que es adorar y habitar en la presencia de Dios, quedarán echados afuera, dice Jesús.